estén interesados en ver, el mapa está publicado online, con actualización lunes, miércoles y viernes cerca del mediodía. Por eso lo que les decía que los datos de hoy son ayer, porque la próxima actualización es mañana, y está en una de nuestras publicaciones de contenidos para los municipios, que es www. Por ahí después en alguna de las transparencias está www.mercadoyempresas.com, que en realidad es la continuidad digital de una vieja publicación nuestra que es Mercado y Empresa para Gobiernos y Prestadores de Servicios Públicos, pero está abreviado porque cuando uno ve el nombre de la web no parece un nombre de una web pública. ¿Qué ha pasado en los municipios? Primero hablemos un poco de lo que ha pasado en los municipios durante estos meses, ¿no? Yo digo que hubo hasta el momento 2 etapas y preparándonos para la tercera etapa. La primera etapa que se caracterizó fundamentalmente primero por un cierre de toda la actividad presencial o de contacto con los municipios, después empezó a abrir, pero básicamente lo que surge de una primera instancia y lo que recarga la agenda municipal, porque siempre lo que decimos es que, digamos, lo más común que decimos es que los municipios son la primera puerta de la demanda ciudadana, que es la que está más cerca de los ciudadanos, que siempre esto, y eso es real. De hecho, de primera, ¿qué le ha tocado como tareas a los municipios durante la pandemia? Todo lo que tiene que ver con la prevención y el control, prevención que van desde municipios que arrancaron entregando alcohol en gel, lavandina, barbijo, instructivos de prevención, desinfección, control en los cierre de los accesos a las ciudades o a las localidades, control de esos accesos, carpas sanitarias, todos los mecanismos de desinfección, cabinas sanitarias, a lo que se sumó lo que tiene que ver con lo tributario, exenciones, prórrogas, descuentos, a lo que se sumó algunas decisiones que tenían que ver con la actividad económica de los territorios en una primera etapa. Fundamentalmente muchos municipios pusieron en marcha servicios que tenían que ver con la capacitación online, con la generación de compras online dentro de la misma ciudad, con subsidios a comercio, con vidrieras. Por ejemplo, Rosario largó un proyecto que se llamaba Vidrieras en Red, después terminan aprobando una ordenanza que se llama Mercado Justo, es decir, iniciativas que iban en el sentido de la actividad económica. También la pandemia modifica todo lo que son los servicios culturales, deportivos, educativos en algún sentido, que trasladan básicamente todo el esfuerzo al mundo virtual. Entonces, desde cine online, deportes online, actividades online, hasta propuestas porque en esto hubo un poco de todo, hasta propuestas de delivery de libros, es decir, el municipio te llevaba libros a tu casa si querías leer y si los libros no eran virtuales. También, en una primera etapa, surge con mucha fuerza todo lo que es un acompañamiento psicológico a diferentes grupos. Uno muy vinculado, y ahí no solo era psicológico, a las cuestiones de violencia de género, es decir, un acompañamiento psicológico y un acompañamiento en todas las cuestiones que tenían que ver con la prevención y el control y la ayuda a las cuestiones de violencia de género, y un acompañamiento psicológico frente a cuestiones, fundamentalmente a personas que tenían que estar más aisladas, personas mayores, es decir, hubo bastante propuesta de los municipios en ese sentido. Paralelamente también hubo esfuerzos en descentralizar aún más la prestación de algunos servicios que eran territoriales para que no haya aglomeración de gente en determinados puntos o de pago o de resolución de algún tipo de trámites que no se pudieron haber llevado al esquema virtual. Paralelamente a eso, además, se recrudeció la demanda social. Si bien, y todos los que estamos acá lo tenemos bastante claro, el panorama para los municipios, desde mi punto de vista, y ahí la persona que me dijo que los años no me pasaron, esto demuestra que los años me pasaron, el panorama municipal, social, al que tuvo que hacer frente los municipios en esta pandemia, para mí no es ni parecido a lo que pasó durante los estallidos del 2001. ¿Por qué?
si bien esto está siendo muy prolongado, pero en este momento existe la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentar, el IFE, 90 y pico % de personas en edad de tener jubilación jubiladas, los ATP para las empresas, es decir, la ayuda IFE, 90 y pico % del componente social en edad del Estado centralizado es mucho más potente que en otras situaciones. De cualquier manera, las demandas sociales se agudizaron muchísimo. Fundamentalmente, los municipios han trabajado mucho más dando comida en formato de vianda, en formato de entrega de bolsones, no tanto juntando a la gente, sino distribuyendo y repartiendo. Ha habido un recrudecimiento, y eso no lo tengo medido, un recrudecimiento de la demanda de vecinos que vienen con la boleta de la luz o de los servicios o medicamentos, en las cuestiones que no les alcanza la plata para pagar, y además en todos los temas sociales han aparecido también toda una serie de servicios que tenían que ver con acompañamiento de aquellas personas que tenían que estar o por cuestiones críticas o por edad más aislados durante la pandemia. Entonces el esfuerzo social además ha sido más grande en los municipios en este tiempo. También ha habido algunos municipios que han trabajado, por ejemplo, en todo el tema del transporte público, generando protocolos de cómo usarlo. Ha habido municipios que han generado servicios auxiliares de transporte en combi para que la gente pueda ir al trabajo, para que no use el otro transporte público o para que la gente esté un poco más separada, más aislada, porque hay más opciones. Es decir, y a todo esto además, a los municipios le ha tocado de alguna manera no solo prevenir y controlar, sino gestionar la enfermedad, la pandemia. ¿Qué quiero decir con gestionar? Han armado los comités, de acuerdo a las provincias tienen diferentes nombres, pero han armado los comités que se han ocupado de la detección de los casos, el seguimiento, el aislamiento de la familia, los detectar, los relevamientos preventivos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque a veces da la sensación, yo por ahí soy una persona bastante crítica de cómo los municipios siguen haciendo algunas cosas. Pero por el otro lado también debo reconocer que frente a este tipo de situaciones son los que normalmente los gobiernos municipales despliegan mayores esfuerzos y mayores recursos a contener sus territorios. Y no ha sido poco el esfuerzo que han hecho durante todo este tiempo. Paralelamente a eso han tenido una constricción de recursos. La gente ha pagado mucho menos las tasas, los comercios, la actividad económica, ni hablar, más allá de las decisiones que pueden haber tomado algunos gobiernos municipales de eximir algunos periodos, posponer algún tipo de pagos, también ha habido mucha menos recaudación. Y paralelamente a eso, los municipios también tienen menos personal en sus puestos de trabajo, por personal crítico, por personas mayores, y porque en aquellos puestos que no consideran que poner algún tipo de la pago, gente ha quedado haciendo home office o trabajando desde su casa, como lo querramos llamar. Lo que digo es que este ha sido el primer o todo lo que ha salido en todos los primeros momentos. Llega un segundo momento desde mi punto de vista, que es la administración y la gestión de todo esto, más la vuelta a las actividades económicas, la vuelta fundamentalmente y la vuelta al funcionamiento de muchas actividades que tienen que ver con el desarrollo de la vida en el marco aún de una pandemia que no ha terminado. Entonces ahí empiezan otra serie de acciones, que generar los protocolos de cómo funciona el comercio, cómo funcionan los bares, cómo funcionan los restaurantes, cómo funcionan los clubes, si se hacen las actividades deportivas, si se permiten las actividades es decir, y cómo se gestiona el espacio urbano en esta salida aún con pandemia. Y en ese cómo se gestiona el espacio urbano aparecen además las cuestiones de promover el uso de la bicicleta en desmedro del transporte público, y esto plantea o discute un nuevo paradigma que tiene que ver con las ciudades, porque de alguna manera lo que venimos hablando desde muchos años, que no deja de ser un paradigma inválido,
pero que demuestra o en realidad pone sobre la mesa otro tipo de problemas. Esto no pasa mucho en los pueblos pequeños, pero sí en las ciudades y los conglomerados. La gente viaja 1 hora, 2 horas, 45 minutos todos los días para ir a trabajar. ¿Qué se ha priorizado o qué se ha recomendado desde el punto de vista de movilidad urbana en los últimos años? La priorización del transporte público por sobre el transporte privado, por sobre el automóvil, y es correcto, porque tiene que ver con cuestiones de impacto ambiental, de sostenibilidad, todos sabemos un montón de razones. ¿Qué ha puesto en escena esto? La aglomeración y la imposibilidad de aislarse adentro o de estar separados dentro del transporte público. ¿Y por qué digo esto? Porque desde hace un tiempo atrás se viene hablando de una nueva mirada, una nueva corriente en la construcción de lo urbano vinculado a una mejor calidad de vida, que tiene que ver con descentralizar las ciudades. Y se empieza a hablar de las ciudades de 15 minutos, en donde ir al trabajo, ir a estudiar, recrearse, comprar, o hacer las cuestiones que a uno le interesen, no estén más allá de 15 minutos de donde uno vive. Entonces esto replantea la construcción del espacio urbano a proyectos de descentralización, en donde puedo ir a trabajar, puedo ir a estudiar o lo que sea, si quiero en bicicleta, caminando, en una moto. Entonces, bueno, pero entonces, en esta segunda etapa, digo yo, los municipios tienen que administrar la salida de nuevo al espacio urbano y la salida a la actividad económica, no a la educación, porque aún no se han abierto las actividades educativas desde lo físico. Sí, en los clubes, en muchas provincias del país ya. Actividades deportivas, etcétera, etcétera. Este segundo momento, desde mi punto de vista, coincide además en que los municipios, porque tuvieron 3 o 4 meses mucho más enfocados en las primeras actividades que les describí, vuelven a la prestación habitual de servicios y vuelven a la carga con la realización de las obras o los proyectos que tenían para su territorio. Si había proyectos de pavimentación, de realización de plazas, de construcción de una escuela, de poner en marcha nuevos proyectos ambientales, el municipio retoma su agenda. Los municipios retomaron su agenda. En el medio de seguir administrando todos los servicios de la primera etapa, más esta segunda etapa que hay que salir a la calle y administrar lo que siempre hacemos. Por eso digo, la agenda de los municipios está complicada, cargada este año, con un montón de cuestiones y la suma de complejidades. ¿Podemos pasar a la otra transparencia? Que creo que sí puso en la mesa esta pandemia. Paola, ¿vos me escuchaste? Sí. ¿Qué creo que puso sobre la mesa esta pandemia? Creo que puso fundamentalmente sobre la mesa, desde mi punto de vista, 4 grandes temas que están allí enumerados, de déficits importantes, déficits muy importantes en líneas generales en la mayoría de municipios del país. Graves temas o graves problemas en torno al hábitat y al saneamiento, cuando, digamos, los primeros momentos y lo seguimos planteando. Es decir, nos plantean aislamiento cuando sabemos que tenemos casi la mitad de la población viviendo en condiciones que prácticamente no pueden tener ni aislamiento dentro de su propio hogar, ni condiciones de saneamiento adecuadas. Cuando digo hábitat, saneamiento, básicamente estoy viendo cuestiones de vivienda, calidad de la vivienda, acceso al agua, acceso a los cloacas y a los servicios esenciales para vivir bien. Creo que esta pandemia pone con más fuerza, digamos, este tema no es nuevo, es un tema viejo, pero lo pone con más fuerza sobre la mesa. ¿Cuál creo que es el segundo tema que la pandemia nos pone claramente sobre la mesa? El de la inclusión tecnológica. En los 4 años que venimos de gobierno anterior, entretuvieron a los municipios con el Wi-Fi gratis en las plazas. Ustedes no sé si lo vieron, que de 2015 a 2019 aparecieron muchos municipios que había un cartelito y decía en las plazas Wi-Fi libre, no me acuerdo qué decía.
en realidad, nada, no es acceso a Wi-Fi de calidad. Pero que digo, ¿por qué ha puesto este tema y en los municipios del interior más fuerte aún? Pero creo que este tema tiene dos facetas. Uno es la calidad de acceso a Internet en los territorios, que en el interior es muy, muy deficitaria. Y el segundo elemento es las capacidades que hay en cada hogar para acceder a las tecnologías, sea porque se tiene computadora o no, o sea porque si se tiene teléfono o no, y si se tiene el teléfono adecuado, se pueden tener estas cosas, pero también después hay que tener paquete de datos para navegar. ¿Y dónde se ha puesto claramente esto en evidencia y crudamente? En la asistencia de los chicos a la escuela. Los chicos, los más pobres, no fueron a la escuela este año, porque no tuvieron ni las clases virtuales. Yo no tengo datos duros de esto. Tengo una hermana que es directora de un nivel medio privado en la ciudad de Córdoba. Un nivel medio, nada, esto lo digo como, no lo digo como un dato duro, ¿no? Lo digo como un dato blando, porque no puedo generalizar. Es una escuela media, privada, pero privadas de las más pobres, digamos, ¿no es cierto? Ella es directora de esa escuela. Me decía que la tasa efectiva que ellos tienen de asistencia escolar es del 35%. Y esto se ve, yo el otro día lo hablaba con otra docente de una escuela pública y esto se ve mucho más agravado en las escuelas públicas. Entonces, el tema de la inclusión tecnológica hoy es central para el acceso al conocimiento y a las capacidades. Es un tema central y lo ha puesto sobre la mesa de manera cruda y horrorosa. Digamos, hoy hay un proyecto de ley que está presentado por la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, la que preside Carro, en conjunto con la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados. El proyecto, sí, es un proyecto de ley que es importantísimo, pero a partir de allí creo que este tema los gobiernos municipales lo tienen que incorporar en su agenda. El proyecto de ley es acceso a Internet como derecho universal, como derecho humano, y esto conlleva un plan nacional de conectividad con prioridad educativa. Sumado a todo esto, que desde mi punto de vista, si hubiésemos seguido con el plan Conectar Igualdad, esto hoy no nos hubiese pasado. Pero creo que esto lo ha puesto, esta pandemia ha puesto el tema de la inclusión tecnológica y creo que es un tema de agenda municipal también. Si bien el municipio seguramente no va a poder resolver todos los temas, pero lo tiene que incorporar en su agenda. El tercer tema creo que ha desnudado esta pandemia, también lo que la ha puesto más evidentemente sobre la mesa es todo lo que tiene que ver con la gestión ambiental, porque de alguna manera también hay mucha más sensibilidad o percepción ciudadana de la fragilidad que tenemos frente a la pandemia, frente a los cambios climáticos, frente a lo que no estamos resolviendo ambientalmente y que los municipios vienen muy atrás con sus agendas ambientales. Entonces, si ustedes saben que nosotros tenemos 2.300 y pico municipios y solo 300 municipios del país tienen controlado sus vertederos de residuos. Es decir, creo que es el 12-13% de los municipios. Esa es nuestra situación ambiental. En lo ambiental también no solo confluyen los residuos, confluye también todo el tema del transporte urbano y la movilidad sostenible y diferentes cuestiones. Y el cuarto tema que esta pandemia pone nuevamente en el centro de la escena de manera muy dura son los temas de desarrollo económico, las posibilidades de empleo y las posibilidades de empleo y desarrollo que genera cada territorio. Que desde mi punto de vista, los vamos a ver en un ratito, son los 4 temas que deben de alguna manera priorizarse en la nueva o en la agenda municipal que empezamos a construir post pandemia o en esta salida. Paola, ¿podemos pasar a la otra? Yo un poco quiero contarles, podemos pasar una más. Ahí si alguien quería ver dónde está el link que encuentran los datos que estoy dando,
allí, allí está ese link. Pasemos una más. Yo lo que quiero es traer un poco a colación, pero ¿qué está ocurriendo? ¿Qué se está haciendo hoy en los municipios? En cuanto a en qué se está invirtiendo en cuanto a obras o equipamiento público. Más allá que esa obra, ese equipamiento pueda ser con un financiamiento provincial o nacional. Pero ¿en qué se está invirtiendo hoy? ¿Qué está pasando? ¿Qué se está ejecutando hoy? ¿Qué se está priorizando hoy en las agendas municipales? En el mes de junio de este año decidimos también comenzar un relevamiento que después definimos que lo vamos a sostener en el tiempo, y empezamos a relevar qué obras o qué inversiones en equipamiento están haciendo los municipios. Al día de hoy, esto lo empezamos en el mes de junio, es un informe que actualizamos todos los 30 de cada mes o el último día de cada mes, por eso esos datos que les estoy dando ahora son del 31 de octubre de la semana pasada, ¿cómo hacemos este relevamiento? Revisando las páginas web de los municipios de nuestro país, revisando sus redes sociales o algunos medios de comunicación locales o regionales que conocemos. ¿Qué relevamos? ¿Qué obras, qué emprendimientos, qué cosas están haciendo los municipios que impliquen inversión y hacia dónde está yendo la inversión pública? ¿Con qué nos estamos encontrando? Sobre 383 obras e inversiones relevadas hasta el momento en 205 municipios de nuestro país, de todas las provincias. El 65% de las obras o inversiones que se están realizando son sobre el espacio urbano. ¿Qué estoy diciendo con esto? Cuando digo son sobre el espacio urbano, básicamente son obras de red vial, asfaltos, adoquinados, cordón cuneta, algunas obras de alumbrado público, algunas obras de plazas o espacios verdes y algunas obras que son más integrales en torno a la movilidad urbana, porque tal vez obras no es un pavimento, sino es un pavimento, una bicisenda, unas rampas, con un concepto mayor de integral de movilidad urbana. Pero el 65% hoy de las obras y del esfuerzo de inversión está puesto en el espacio urbano. Un 19%, es más, les voy a dar un dato más, hoy el 47% de esos municipios relevados tiene alguna obra directamente y únicamente sobre pavimento, red vial, pavimento, cordón cuneta, intertrabado o lo que pongan, pero tiene que ver con pavimentos. El 19% de las obras que se están ejecutando hoy en los municipios, en los territorios, son de saneamiento o de hábitat. En realidad, ese 19% está compuesto de la siguiente manera: un 13% son de agua o cloacas, un 4% son obras de vivienda y un 2% alguna obra de provisión de gas domiciliario. Un 4% de las obras o inversiones que se están haciendo en este momento en los municipios tienen que ver con la mejora de la gestión ambiental y un 3% son obras o inversiones para la mejora de la actividad económica o para el desarrollo económico local. En los municipios tienen que ver con si alguien está interesado también, hay muchísimos más datos, está en el mismo link que les pasé antes, bajo un título que dice qué obras e inversiones se están haciendo en los municipios, una cosa así, pero está en el mismo, si a alguien le interesa, porque hay muchísima información, inclusive está todo mapeado, están mapeadas las 383 obras en los 205 municipios, lo que se está haciendo, y en qué mes se hizo, se terminó o se está haciendo la obra. Ahora, ¿cuál es la primera reflexión que hago en torno a esto? A mí no me queda tan claro que la pandemia esté reorientando la agenda. Desde mi punto de vista, es decir, no niego de ninguna manera los esfuerzos y todo lo que han tenido que hacer los municipios en este año, en el marco de situación que le embarqué, en las etapas, constricción de recursos, etcétera, etcétera. No niego todo ese esfuerzo. Lo que no estoy segura, no lo voy a decir categóricamente, no estoy segura que esta realidad esté reorientando o poniendo en discusión aún
la orientación de las inversiones en función de lo que venimos encontrando. Estos son datos duros y reales. Por eso digo, si alguien tiene intención de profundizarlos, está toda la información en nuestra página web publicada. ¿Podemos pasar a la próxima? Gracias, Paola. Miren, esperen que estaba buscando si tenía otro dato. Denme un segundito. Aquí lo encontré. Aquí lo encontré porque quería hacer alusión ahora. Yo digo, ¿cómo habla una agenda municipal? Es decir, ¿cómo sé hacia dónde están orientados los esfuerzos? ¿Cómo lo puedo definir? ¿Cómo la puedo ubicar? ¿Cómo habla una agenda municipal o una agenda de gobierno? Yo siempre digo que habla, o desde mi punto de vista, habla o se expresa desde 3 puntos de vista o de 3 grandes indicadores generales. Yo digo, puedo ubicar? Habla primero por todo aquello que tiene que ver con la estructura y con lo que son indicadores de estructura, de en qué se está poniendo prioridades en lo que está haciendo un gobierno municipal. ¿Y cuáles son los indicadores de estructura? Básicamente son en qué se gasta la plata, cuánto se gasta y en qué se gasta la plata, en lo que está haciendo un gobierno municipal. ¿En qué se ponen los esfuerzos humanos? Es decir, cuántas personas o cuántas horas hombre afecto a determinado tipo de proyectos, programas o servicios en lo que está haciendo un gobierno municipal. ¿Y qué tipo de equipamiento estoy proveyendo? Entonces, la estructura habla. Y la estructura habla a través, básicamente, de estos indicadores de lo que un municipio está priorizando. Hay otro segundo tipo de información que también habla y que yo digo tiene que ver con los procesos, es decir, los esfuerzos, qué cosas gestiona un municipio, qué actividades pone en marcha, a qué le pone más énfasis, qué cosas trabaja más. Y un tercer tipo de indicadores, que son los que terminan de hablar definitivamente, que son los resultados que generan las políticas de gobierno municipal o la agenda municipal. Y cuando hablo de resultados, hablo de cuestiones tan claras como cuántas familias o qué cantidad de familias en un territorio no tienen, podemos poner 20.000 indicadores, pero vamos a simplificarlo, no tienen una vivienda digna. ¿Cuántas familias en el territorio no tienen acceso al agua? ¿Cuántas personas, y si quieren lo segmentamos, cuántos jóvenes, cuántas mujeres, después podemos dividir, pero cuántas personas en nuestro territorio, en nuestro municipio no tienen empleo? ¿Cuántas personas en nuestros municipios tienen un empleo de baja calidad, que puede ser porque sea un empleo informal, que puede ser porque sea un empleo de medio tiempo y quiere más trabajo, etcétera, etcétera? ¿Cuántos niños y cuántos jóvenes de nuestro territorio no fueron a la escuela de estos 8 meses por no inclusión tecnológica? Esos son los resultados reales. ¿Cuál es el problema concreto que tenemos hoy en los municipios? Que prácticamente son inexistentes estos datos porque no hay indicación, no hay vocación para medir. Pero no medir por medir. No hay vocación por juntar aquella información, aunque sea que es primordial, para definir la orientación de nuestras políticas públicas, y seguimos muchas veces haciendo cosas a olfato, o más o menos como nos parece. Es decir, son contados con los dedos de la mano los municipios que en nuestro país tienen sistematizada información que permita tomar decisiones para mejorar la calidad de vida de la gente. Yo no soy una tecnócrata. En ese sentido, al contrario, soy una persona bastante austera o bastante pijotera a la hora de construir información. Para mí la información es central para tomar decisiones, para saber hacia dónde vamos, para generar políticas de impacto ciudadano que le cambian la vida a la gente. Ahora, no soy una tecnócrata que se vuelve loca por millones de indicadores y me pierdo detrás de los indicadores.
pero sí soy una obsesiva de los indicadores necesarios que me permitan orientar la agenda territorial para aquellas cuestiones que el territorio, de alguna manera, me lo está diciendo, pero los gobiernos locales no tenemos vocación para medir. Y esto sigue siendo un gran déficit y sigue siendo un gran problema. No se asume esta realidad. Parece que este tipo de cosas siguen siendo una pérdida de tiempo, porque lo urgente, yo entiendo las urgencias municipales, porque lo urgente, siempre decimos, y lo sabemos, tapa todo este tipo de cosas. Pero en realidad, detrás de esto que estamos tapando, estamos escondiendo verdaderas urgencias y seguimos reproduciendo un modelo de gobierno y un modelo de construcción territorial con grandes falencias y no enfocando, porque ¿para qué quiero información de estas 3 indicadores que yo les decía? Tampoco son millones, son algunos indicadores. ¿Para qué quiero información? Para atacar los grandes problemas. Que creo que también esta pandemia nos debe ayudar a entender. Tenemos que fortalecer las capacidades locales, no solo con más información. Cuando hablo de capacidades para tomar decisiones en los puestos de trabajo que estemos, seamos de decisión política o seamos más técnicos, pero de confianza. Tenemos que dotar de más capacidades para leer el territorio y para ejecutar políticas en ese sentido. Y a veces más capacidades no significa, y yo no digo que se esté mal, que todo nuestro personal tenga la secundaria hecha. Eso está muy bien. Cuando hablo de capacidades, hablo de las capacidades adecuadas, alineadas con las necesidades del territorio y alineadas con la agenda municipal. Necesito gente que sepa hacer lo que hay que saber hacer. Y si bien creo, yo desde mi punto de vista, que el justicialismo es uno de los partidos más preparados para eso. Creo que es lejos el más preparado, pero creo que de alguna manera no se asume. A mí la palabra profesionalización no me gusta mucho, porque creo que se queda corta, siempre creo que se queda muy escasa. No se asumen diferentes prioridades que tienen que ver con construir en serio información y capacidades para generar mejores políticas. Creo que eso en las agendas municipales viene muy debilitado. Muy debilitado. Algunos municipios tienen algunos datos completos de las principales variables del territorio que ahí hace falta mirar, no. Ahora, también yo siempre digo, reflexionemos sobre una cuestión. La pandemia nos obligó a nivel local a contar, porque yo puedo tener un mapa de todo el país de lo que está pasando en cada municipio con el COVID, porque no, yo no salgo a contar dato por dato. Lo que uso es la fuente municipal que me tira la información de cuánto. Es decir, la pandemia nos obligó a contar y a llevar información. Bueno, esa misma metodología, esa misma estrategia tenemos que establecer para las cuestiones centrales, para reordenar prioridades, porque creo que estamos entrando en una etapa post-pandemia, y yo estoy ilusionada que sí, con las vacunas y todo esto, que parece que más pronto que tarde. Creo que vamos a seguir actuando, modificando poco y nada el sentido de las inversiones y los énfasis territoriales. Un poco para cerrar, solamente una idea. Les iba a comentar algo, antes de la idea de cerrar, les iba a comentar algo que por ahí, a mí durante todos estos meses hay algo que más allá de estas 3 o 4 temas que yo planteo, que creo que son centrales a poner en las agendas y que creo que hay que hacer mucho esfuerzo por incluirlos, discutirlos, analizarlos y ver que se avance mucho en este sentido. Hay un tema que me obsesionó mucho, que es que los chicos, por un tema de exclusión tecnológica, no pueden hacer la tarea, y por condiciones del hogar, un montón de cuestiones, ¿no? Y hay un posteo en redes sociales que me obsesionó mucho, posteo que es probable que lo haya construido alguna usina de bots o robots, pero que por mucho tiempo vi que los docentes
docente, gente conocida, a mí y de mucha gente, el docente que no es ni militante en ningún sentido, ni tampoco reproductor de lo que pueden ser los canales que producen todo este tipo de información. Y era un texto que estaba en las redes sociales, en donde muchísimos docentes de manera individual, no estoy hablando de los gremios, reproducían unas frases que decían más o menos así como que el Estado no estaba reconociendo sus esfuerzos en esta pandemia y que para dar clases ellos habían tenido que poner la computadora de su casa, la que tiene un docente en su casa, y el acceso a internet, el wifi que todos pagamos en nuestra casa. Y que el Estado no estaba reconociendo eso. No digo que no tengan razón, tampoco digo que esto haya sido una cuestión gremial, lo que me llamó, yo lo vi por muchos días en muchos docentes que lo reproducían de manera personal. Lo que más me preocupaba, porque a muchos de esos docentes les revisé las redes sociales, lo que más me preocupó de todo eso es que ninguno de ellos o por lo menos de los que reproducían todo esto, por eso generalizar es malo, se planteaban que es probable que la mitad de sus alumnos no hayan asistido a clase en todo ese tiempo porque no tenían ni computadora, ni teléfono, ni datos móviles, ni internet en su casa. Entonces yo digo, la pandemia en esta situación no afloró, o no en muchos sectores o en muchas personas, ni la más mínima cuota de solidaridad hasta con los que tienen más cerca, que en este caso son sus alumnos. Por eso creo que, de alguna manera, es el Estado y el Estado local el que debe poner en escena y liderar estas agendas y cuestionar estos temas. Y ponerlos en escena y ponerles el esfuerzo. No digo que el Estado municipal tenga que pagar todo esto, pero sí tiene que liderar, militar el tema, liderarlo, ponerlo en escena, conseguir recursos, gestionarlo, hacer que salgan las leyes nacionales, con toda la amplia agenda que tienen los gobiernos locales, que no es poco. Creo que sí, tenemos que, cuando me presentaron dijeron especialista, no sé si soy especialista en gobierno inteligente, tal vez soy una obsesionada en la construcción de gobiernos inteligentes, no gobiernos tecnológicos, sino gobiernos inteligentes, porque cuando hablamos, como hay toda una onda que habla de Smart City, Smart Government, y todo lo depositamos en la tecnología y el mercado, y yo digo, están muy bien las tecnologías, yo las acepto totalmente, las necesito totalmente. Lo que digo es, gobiernos inteligentes, con información, con capacidad de tomar decisiones, con capacidades para tomar decisiones y ejecutar de acuerdo a esa información, con capacidad para leer y estar cerca de las demandas ciudadanas e incorporarlas como fuentes a esa información. Y en todo caso, ese mecanismo que me garantiza ser un gobierno inteligente, luego pediré las herramientas tecnológicas que me garanticen mayor accesibilidad, simplicidad y acercamiento a los ciudadanos. Pero creo que de esto se trata, no sé si en el fondo, creo que de esto se trata en este momento, y creo que hay que hacer los esfuerzos para mí, para ir aún con más fuerza en este sentido. Me corro porque me entra sol por una ventana y me di cuenta. Bueno, más o menos era lo que le quería contar. No sé si me excedí de tiempo. No. ¿Puedo dejar de compartir pantalla, Patricia, ya? Sí. ¿Ya estaríamos? Sí. Sí. Perfecto. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Antonio, Patricia, mi nombre es Raúl Rojas, no me ves ahí porque tengo problemas con mi cámara. Quería dejarte una inquietud y una pregunta. Inquietud, digo, en términos de los estados prestando atención a los conceptos que fuiste desarrollando, muy didácticos. Algunos de ellos son necesidades, capacidades, construcción de prioridades, y lo quiero referir al problema que estamos sufriendo.
regional, nacional, mundial, que es el de la pandemia, es el de la cuestión sanitaria. La cuestión sanitaria ha llegado aquí, en todo el mundo, en un estado deplorable. Algunos países lo han capeado mejor la tormenta. Uno de esos quizás somos nosotros, fruto de pensamientos, grandes pensadores, grandes constructores, a pesar de la pobreza y del problema de los 4 años anteriores. Pero quería preguntarte en términos de si se está teniendo en cuenta la posibilidad de que salgamos como población y como grupos de la cuestión municipal, digamos, mejor armados ante la posibilidad de que, segunda ola, otras epidemias regionales, epidemias que aparecen en el norte, en el sur, en fin, posibilidades de futuras pandemias o de epidemias, que la cuestión sanitaria, independientemente a la cuestión económica, yo sé que vamos a salir muy mal económicamente, venimos con serios problemas, hay que comprar la vacuna, vacunar media población en poco tiempo, hay que contratar vacunadores, en fin, es preocupante. Pero aunque no haya plata, podemos salir en estos términos que vos estuviste desarrollando, con capacidades, con preocupaciones, armando proyectos, teniendo en cuenta el problema sanitario, que para un argentino y para la gente que viene del pensamiento nacional es un concepto muy trabajado y que quizás en el tiempo se haya ido dejando un poco al costado, sin contar los gobiernos el neoliberalismo aplicado en la última etapa. Quería preguntarte eso, si está dentro de las preocupaciones la cuestión sanitaria en términos de armar en el futuro, cuando podamos desarrollarlo, tener planes, proyectos, desarrollos, cuándo, cómo, en el norte, en el sur, en las grandes capitales, en las grandes ciudades. En fin, dejo la cuestión y si me equivoco te ruego mil disculpas. Adelante, Patricia. No, yo no creo que esto sea un tema de equivocaciones, a veces es un tema de apreciaciones o de percepciones o cómo vemos la cuestión. Yo creo que los municipios en todo este tiempo han gestionado en líneas generales bastante bien todo el tema sanitario. Creo que es una de las cosas que, bueno, han estado obligados por la situación, pero no ha sido poco lo que se han organizado en ese sentido. Y creo, por eso que digo, que hay lecciones aprendidas en ese sentido. Lecciones de cómo organizar, cómo coordinar diferentes niveles de salud, cómo coordinar mucho más, inclusive desde el interior o desde ciudades del interior, siempre es muy difícil la coordinación de la derivación, porque hay camas, no hay cama, hay cupo, no hay cupo. Bueno, creo que esto se ha trabajado bastante bien, lo que les decía antes, la gestión de la construcción de la información. Esto le ha dado una dinámica al municipio que habitualmente no lo hace. Pero tengo mis dudas, por lo que les dije en la exposición, en lo que viene. En que esto deje nuevas prácticas, por lo que está pasando en este momento, por lo que venimos relevando. No estoy dando la situación como cerrada, lo que digo es, no sé, tengo mi duda a que no volvamos a una agenda, que yo no digo que los municipios están haciendo cosas que no tienen que hacer. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso, porque sin duda tal vez si han priorizado un pavimento o una plaza es por alguna razón, o una fachada de un edificio municipal, es por alguna razón. Lo que creo que hoy, en líneas generales, algunos territorios con más gravedad que otros están demandando de temas muy duros para un segmento, para un sector importante
de la población. Y cuando yo hablo de la inclusión tecnológica, es probable que hogares medios o medios altos sí tengan resuelto la computadora, etcétera, etcétera. Pero en el interior del país también hay una realidad más. La calidad del Internet sigue siendo mala. Sigue siendo mala. Entonces, digamos, y entonces yo creo que los municipios, bueno, deben garantizar su inclusión tecnológica para la educación. Tenemos que pensar en espacios públicos. Cuando hablo de espacio público no hablo solo de espacio abierto, porque cuando uno dice espacio público parece que las plazas son los espacios públicos. No, espacio público, escuelas, casa de la cultura, clubes, centros barriales, plaza, etcétera, etcétera, con conectividad tecnológica de calidad, a donde se pueda ir a usar datos. Creo que es parte del nuevo escenario que nos plantea esto, porque inclusive las capacidades cada vez más van a llegar más por allí. Y es sí o sí, creo que hay que incorporarlo en la agenda. Hola, ¿qué tal? Gracias, Patricia. Ana, Sí, no sé si había alguien, no puedo leer el chat. una pregunta. Bueno, gracias, Patricia, muy clara tu exposición. Me pareció fundamental esto que dijiste en cuanto a la sistematización de los datos, no para caer en, digamos, en un exceso de tecnicismo, pero sí a la hora de gestionar y de planificar. O sea, toda planificación es inherente a una sistematización para orientar de alguna manera los recursos y bueno, hacer algo que realmente sea necesario y útil para cada población. Me parece que es un ejercicio que quizás se debería acentuar, poner más en práctica, porque lo que no se planifica en base a datos concretos deja de ser política pública, es otra cosa, es algo en relación a lo intuitivo, al voluntarismo, pero toda política pública debería fundamentarse en datos concretos y necesarios y demandas justificadas de cada territorio. Me pareció muy interesante esa introducción. ¿Algún otro comentario, alguna pregunta? ¿Algún compañero? Gabriela pidió la palabra. Muy bien. Hola, disculpen, hablando de internet, me quedé sin internet en la mitad así que estoy con el teléfono, no sé si se me ve, no tengo ni idea de nada. Creo ahora, no sé Ahí si... está. ¿Se te Me escucha parece bien? que Patricia se desconectó. Sí, me parece que no está, la estoy buscando, pero me parece que se quedó sin internet. ¿Está por ahí? Sí, está. Ahí está, congelada, pero está. Mira, ¿qué pasó? En este momento no estoy en Buenos Aires. Yo soy de un pueblo interior de Córdoba y voy y vengo, y ahora estoy ahí. Cuando les digo mala conexión a internet, se cortó. Y ahí apareció. Porque me conecté a los datos, porque cambié y me conecté a los datos móviles del teléfono. Estamos igual. Patricia, yo estoy acá en Luján, en un barrio en Valle Verde. Ahora dice que tengo internet de nuevo, pero bueno, me voy a quedar acá por las dudas porque si no es un lío. No, yo la verdad es que me siento menos sola cuando te escucho hablar con respecto a educación, porque la verdad que es algo que vengo planteando, bueno, nada, desde que estaba en la escuela. Y vos en un momento dijiste que, bueno, que si no hubiera caído Conectar Igualdad, la cosa hubiera cambiado. Yo digo que también tengo mis dudas. Tengo mis dudas porque hubieran tenido los pibes las computadoras, pero la verdad que cuando vos decís capacitación, inclusión, capacitación, digamos, yo creo que los docentes nos encontramos de pronto con que la única herramienta que teníamos era esta para comunicarnos con los pibes, y no solo no tenés una conectividad, que para mí estás absolutamente en lo cierto, que esto hay que trabajarlo y que tiene que ser una prioridad absoluta,
pero no solo por eso, sino porque muchos trabajos se van a seguir haciendo vía remota, digamos, hay un montón de cuestiones que la pandemia trajo que no van a caer así nomás. Este hecho de poder juntarnos, creo que otra vez te fuiste, pero... No, yo estoy, seguir haciendo ¿no me ven? remota, digamos, hay un montón de cuestiones que yo no te veo porque la pandemia trajo que no van a caer así nomás. Este hecho... odio esta parte, la parte de la conectividad, por eso digo que tenés una razón absoluta. Digo que se repartían computadoras, pero nunca hubo una capacitación real porque los docentes también en muchos casos se negaron a recibirla. En muchos casos, yo te digo, me he peleado tanto de ver bibliotecas enteras donde llegaban los libros y no se podían tocar, cuartos enteros llenos de computadoras que no se entregaban a los pibes a pesar de tener su nombre y apellido y su número de documento porque no se portaban bien. Docentes que decían, ¿para qué les dan las computadoras si total las van a usar la familia? Bienvenido sea, pero bueno, para el docente parecía que esto no. Entonces que se quede en la escuela, entonces el pibe no se la podía llevar. Eran unas guerras atómicas. O sea, para mí hay algo que es prioritario antes de todo esto, que es trabajar, digamos, la concepción que tenemos, porque bien dijiste vos que muchos docentes se quejaron de que pagaban sus cuentas, y yo digo, y es así ahora, qué sé yo, viste, no sé, pero tampoco estás yendo a la escuela, entonces yo te puedo decir, no estás pagando la nafta o el gasoil o el subte o el colectivo, ¿me entendés? Entonces, bueno, también yo te puedo decir, estás ahorrando en otro... No me quiero poner en esos términos, pero la verdad es que hincha que un docente diga eso, porque la verdad es que hoy lo que necesitamos es esto del don, ¿viste? Como docentes necesitamos esto del don. Y en el municipio también necesitamos esto del don. Yo, en un momento dijiste fortalecer las capacidades locales para leer el territorio, y dijiste muy bien que el peronismo tiene mucho para ofrecer de eso. Y también digo en esto que, no me quiero extender mucho, pero es un tema realmente apasionante el que trajiste. También hay un montón de compañeros que tienen un montón de conocimientos y que no se les da ni 5 de pelota, porque no tienen llegada, porque nadie sabe lo que están haciendo, porque nadie se preocupa de saber lo que están haciendo, y tienen conocimiento de su territorio. Y estos compañeros no los escucha nadie. Y por ahí no es necesario que tengan un máster en no sé qué, tienen un máster en territorio, que no es poco. Entonces, bueno, digo, todas esas cosas tendríamos que poder empezar a también hacerlas valer en esto que vos traes, en esta lectura que hay que hacer para saber si vamos a salir mejores y fortalecidos de esta pandemia. Yo también tengo mis dudas, quiero decirte que estamos bastante parecidos en este sentido. Gracias, gracias por tu charla, porque la verdad es que fue muy buena. Gracias a vos por estar. Roxana Cacheda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, soy docente. ¿Cómo están, compañeros y compañeras? Estoy en el gremio de SUTEBA, soy la secretaria adjunta. Coincido con la compañera que habló en algunos aspectos, no me acuerdo cómo. Gabriela es la compañera que habló recién. Sí, Gabriela. No, sí, Gabriela. Perdón. Sí, cuando se entregaban las Conectar Igualdad, sí hubo no un desperdicio, sino en cuanto a los directivos, algunos directivos junto con los de informáticas negaban las computadoras, no es verdad. Yo los peleaba, por supuesto. Primero estaban los pibes y después los docentes, porque la mayoría de los docentes tenemos posibilidad de tener una computadora. Los chicos casi ninguno, por lo menos en la escuela donde yo estoy. Y era como una cosa de querer agarrar primero
los docentes su computadora y después los chicos. No, yo los peleé en las dos escuelas que estuve. Primero los pibes y después se dieron a los docentes. Es cierto que no hubo mucha capacitación, es verdad. Es difícil, una lástima, se hubiera aprovechado. Y además, yo estoy de acuerdo con el programa. Me hubiera gustado que en los 4 años del gobierno nefasto que nos tocó hubiéramos continuado, porque no solo para el estudio, sino para el esparcimiento del chico, del pibe, de la piba, que va a una plaza, que no tiene medios para poder conectarse con sus compañeros, con un grupo, hacer sociabilidad, en fin, de recreación. Esa era la idea también, ¿no?, del gobierno nacional y popular, y trabajarlo en las clases. Es verdad, en las clases no se ha logrado, porque no se llegó tal vez a entender la capacitación que se realizó. Nosotros desde el SUTEBA, este año que se comenzó con la pandemia, estamos con relevamiento constante, llamando a las escuelas cómo están con la conectividad y con otros problemas que también surgen en las escuelas. La mayoría están conectados. Por supuesto que hay alumnos que no se han presentado, y sé de docentes que en escuelas que los chicos, las chicas o los pibes no tienen ni siquiera internet ni computadora, sacan fotocopias y van con las orientadoras a llevarles las fotocopias a sus casas. Eso lo están haciendo. Los docentes han hecho una gran labor, y no he sentido la queja de la Nasta y eso para nada. Sé que están trabajando bastante, hay alumnos que no se han conectado, que se están haciendo en algunas escuelas, por supuesto, es el directivo conjunto con el docente y el preceptor el que tiene que llevar, como si estuviera en la clase, el cronograma de los alumnos y los pibes que estén presentes, porque es un alumno regular. Eso queda también al criterio de la escuela, ¿no?, de lo que haga la escuela y del compromiso que tenga en este momento de pandemia, y incentivar a los alumnos, bueno, que sí, que es un medio para poder estudiar. A algunos les cuesta, sí, y otros se han enganchado. Nada, eso, también desde el gremio se han hecho, porque digamos, vamos haciendo distintos pasos, hacemos no solamente eso, se hace un movimiento anual, que el docente tiene derecho, el docente titular puede pasar de una escuela a otra, se hizo vía Zoom, con una plataforma con capacitaciones de los veedores, se han hecho actos públicos, porque también el docente tiene derecho, aunque estemos en pandemia, de tomar horas, ¿no?, o cargos. También se capacitaron. Estoy hablando desde lo gremial. Bueno, hay veedores en el tribunal, veedores en los distintos actos administrativos que llevan a los docentes, ¿no es cierto?, durante el año. Eso se realizó con bastante éxito, porque lo vivo porque estoy en el sindicato. Y bueno, yo creo que la queja constante no nos sirve, que tenemos que gratificarnos, que a lo mejor esto sirve para, si continúa, porque no se sabe si en marzo van a empezar. Hoy lo escuché al ministro Trota, que creo que va a dejar a criterio que en marzo comiencen las clases según el distrito y según la intendencia va a decidir. La cosa no está bien, hasta que no se encuentre una vacuna, y aún así no se van a exponer con los pibes, ni con los docentes tampoco. Los docentes que están yendo a las escuelas son los que entregan los bolsones de alimentos, y se hizo a través de un sistema de ATR a los docentes que estaban sin horas, porque no salieron muchas horas, la posibilidad de ir a las casas a enseñarle a los pibes, y los últimos alumnos de los últimos años de los profesorados de nivel primaria. Bueno, ese es mi aporte, y gracias
compañera, muy bueno tu mensaje y tu aporte también. Gracias. Gracias. Compañera Roxana Rodríguez. Hola, buenas tardes. Muy buena la charla, Patricia. Y me quedé en uno de los conceptos que dijiste, en que esto se va a invertir hoy en el municipio, ¿no? ¿En qué se está invirtiendo en el municipio? Y estoy como un poco asombrada de las obras públicas, un 65%. ¿Qué quiero decirte? Voy a empezar al principio. Soy enfermera, soy personal de salud, además estoy agremiada, soy secretaria de un gremio municipal, y con esto quiero decir que en la pospandemia, como sociedad, creo que necesitamos una planificación de salud importante, que sea como una prioridad, porque hoy estamos atravesando un sistema de salud como si fuese una guerra. Bueno, vamos tapando los agujeros, pero no tenemos un sistema de salud integral, solamente está tapando los agujeros, así para decirlo, ¿no? Vulgarmente. No hay asistencia, y me preocupa porque en la pospandemia, ¿con qué nos vamos a quedar? ¿Con el mismo sistema de salud? Porque si el sistema de salud siempre tenemos que verlo a nivel general, integral, porque eso coincide, o sea, eso conlleva a la vivienda, conlleva al alimento, a la educación, y porque no solamente digitalizar el sistema de salud, sino también inicialmente tenemos muy pocos hospitales. Acá Luján tiene uno solo y tiene muchas salas, pero es como un tema que tendría que estar en agenda, no solamente porque estamos pasando la pandemia, porque en post-pandemia vamos a quedar totalmente desprovisto de todo insumo, y la gente va a quedar sin su atención, porque se ha cortado todo, ¿no? Por la atención por esto de la pandemia. No sé si me hago explicar, pero bueno, me parece que me gustaría escucharte un poco, a ver qué pensamiento tenés del tema del sistema de salud hoy. La verdad que yo no soy una especialista, yo soy una especialista en temas municipales, no en temas de salud. Sin duda tenés un panorama más claro desde adentro, trabajando con la gestión del sistema de salud. Yo lo único que dije es que a nivel, inclusive hay municipios que tienen hospitales, hablando de todo el país, y hay municipios que ni tienen hospitales propios, o que los hospitales que hay son provinciales, o que en esa ciudad no hay un hospital público. La verdad que claro, que esto también desnudó todos los problemas que tiene nuestro sistema de salud, que creo que son muchos, que creo que son, no creo que sean pocos problemas, creo que estamos mejor que muchos países, a pesar de todo lo que nos puedan decir, fundamentalmente cuando uno lee mucho lo que puede estar pasando en Latinoamérica en general, ¿no es cierto? De todas maneras, yo lo que dije en cuanto al nivel de salud, ¿qué ejercicio le dio esto a los municipios? Del que no estaban acostumbrados en temas de salud tan prolongados en el tiempo, y donde tuvieron que gestionar de manera muy fuerte y muy activa, muy activa, toda esta cuestión de la pandemia. Está claro que, bueno, esto además nos debería, lo que vos decís, comparto, nos debería servir para pensar en una agenda de salud preparada no solo para esto, sino para la mejora de las cuestiones que tenemos que poner en marcha. Yo en esto, bueno, siempre quiero ser muy optimista en cuanto a la capacidad del Estado para seguir pensando políticas públicas, ¿no? Eso quiero confiar. Eso no significa que diga que está todo bien. En los municipios está todo bien, que tenemos que hacer mucho más esfuerzo en otras cosas. Pero bueno, pero comparto lo tuyo, pero está claro que un panorama de lo que está pasando en salud lo tenés 1000 veces más claro vos que yo. Yo no estoy adentro del sistema de salud y soy una seguidora fina del sistema de salud. Gracias. No, a vos. Ricardo Piello. Hola, ¿se me escucha? Sí, dale.
Sí, Patricia, Sí. te hago una consulta. Vos ya hablaste de 10 de unos índices que los municipios van a tener que tener en cuenta post pandemia, siempre, pre-pandemia también, post pandemia, 10 índices. ¿Cuáles serían esos 10 índices principales para tener en cuenta en las mediciones de las gestiones o de las efectividades de las gestiones del municipio? Mira, en esto, básicamente, si uno quiere tener un sistema de información o información local para la toma de decisiones, lo que básicamente uno tiene que pensar es en dos niveles. Un que hace al territorio. Y antes yo la serie como la cantidad de familias que no tienen un hábitat o una vivienda adecuado, la cantidad de familias que no tienen acceso al agua, etcétera, etcétera. Son indicadores que hacen al territorio. No son solamente indicadores de resultado de la gestión del municipio, porque eso puede venir de muchos años, y además la mejora de ese tipo de indicadores puede obedecer a políticas transversales, cruzadas de diferentes niveles del Estado, nacional, provincial, local, y hasta estrategias de inversión privada, etcétera, etcétera. Pero a nivel territorial es muy importante construir información para la toma de decisiones. Ese es un nivel. El otro nivel es el nivel de indicadores municipales, que yo lo expresé básicamente en algunos datos de estructura, es decir, en qué se invierte, cuánto se invierte, en qué ponemos esfuerzos humanos, qué cosas hacemos y qué resultados vamos logrando como gestión municipal para mejorar esos indicadores que están en el otro nivel, que son de territorio, o son de entorno, o son de comunidad. Básicamente, cuando uno elige indicadores de territorio o de comunidad, podés medir y podés seguir muchísimas cosas, pero básicamente trabajás sobre temas de acceso a la educación, sobre temas de calidad de vida de las personas que tienen que ver con acceso a la vivienda y al saneamiento, algunos indicadores claramente de equidad y accesibilidad e inclusión urbana, indicadores sociales, algunos indicadores demográficos y los indicadores de la actividad económica y de la situación económica. Básicamente esos son los ejes centrales que estructuran la información. Después uno puede, en función del territorio, si vos tenés un territorio volcado a la actividad industrial, productora de materia prima, agroexportadora, como pueden ser los granos y semillas, tendrás un tipo de indicadores. Si estás en un territorio con actividades económicas, con mucho más orientación turística, estoy hablando de los indicadores económicos, llevarás otro tipo de indicadores. Después se adecuan, pero básicamente es información que te permita saber cómo se está y qué cosas tenés necesidad de salir a mejorar o a cambiar o a resolver. Pero básicamente tenés que pensarlos en dos niveles, la construcción, los indicadores de territorio y los propios indicadores de lo que va haciendo, en lo que va gastando y los propios resultados que va generando una gestión municipal o una gestión de gobierno. Bueno, muchas gracias. De manera sintética. Un tablero de control, un tablero de comando. De dos niveles. A eso. Sí. En dos niveles. Básicamente tenés que tener dos niveles. E inclusive cuando construís esos dos niveles, lo que podés analizar cómo confluyen, porque básicamente los indicadores después se van, o las cuestiones que vos vas resolviendo en una gestión de gobierno pueden ir disparando mejoras, no solo en un tipo de indicadores, sino que disparan mejoras a diferentes indicadores territoriales. Es una construcción, pero de manera simple es eso. Yo creo que hoy, es decir, y más allá de la inclusión tecnológica, porque caímos hablando del tema educativo, que para mí es central, el tema de las capacidades y el acceso al conocimiento en los territorios, hoy los territorios, los municipios no saben, salvo que se los mida el INDEC porque está dentro de una población muy grande, pero no están observando el dato de deserción escolar secundaria, y es grave.
muy grave. Y vos le preguntás a un intendente, pero no es para hablar mal del intendente, le preguntás, ¿cuántos chicos no terminaron la escuela secundaria en su distrito, en su municipio? No sabe. No tenga que saber el intendente. Es un problema que es una información fundamental para el territorio. ¿Qué posibilidades hay que un territorio pueda desarrollarse mejor si la mitad de los chicos no terminan la escuela? Claro, pero también tiene que ver, Patricia, eso ahí. Gracias, Patricia. El 65% en obra pública es porque es esto que llaman pico y pala, digamos que no tenés que tener mucho estudio, justamente porque yo digo, vos querés reorientar ese recurso económico hacia otro lugar, necesitas tener, por eso ese indicador que vos decís de quiénes terminaron el secundario, para saber además tu territorio hacia dónde va dirigido y cuál es la formación que tienen que tener tus ciudadanos, digamos, para que vos puedas reorientar esa plata, esos recursos económicos, hacia actividades que sean para que ese municipio esté mejor y los ciudadanos, como decís vos, tengan un mejor vivir, digamos, ¿no? A ver, pero con este tipo de indicadores que yo hablo, con este tipo de información que puede parecer más blanda que el cemento y que la obra pública, no estoy diciendo que no se pueda sensibilizar a los ciudadanos, yo creo que se los puede seducir mucho. Y uno tiene capacidad para construir información y esa información y definir, porque en esto no solo juega lo mal que podemos estar, sino qué actividades tenemos para ver cómo podemos mejorar ese conjunto de indicadores. Y eso también entusiasma a una población si uno lo sabe construir, lo sabe comunicar, lo intenta comunicar y empieza a generar esfuerzos en ese sentido. Porque a cualquiera le gusta vivir en una comunidad que progrese, en una comunidad que vaya bien, en una comunidad que haya más empleo y la gente se pueda desenvolver mejor. Porque inclusive con más desarrollo de capacidades los municipios también, y con más generación de actividad económica, a los municipios también le va mejor económicamente y puede hacer muchas más cosas. Creo que es una cuestión de replanteo, de torcer mi brada y empezar a tener otro mensaje, otro discurso y otra construcción. ¿Que digo es fácil? No, a veces no es fácil, porque determinados sectores de una comunidad te siguen demandando que quieren que las luces estén prendidas todas las noches y que la ciudad esté limpia. Y tienen razón, también hay que hacerlo, y tienen razón. Pero eso básicamente son servicios prestados en continuidad durante los 365 días del año, que hoy por hoy los municipios tenemos que resolver bien y que no se tiene que discutir. No es fácil el nivel municipal. Yo creo que yo siempre digo, para mí es el nivel de gobierno más complejo. Siempre digo esto. No solo porque hace muchas cosas, sino porque todas las cosas que hace el municipio, con pocos recursos y a veces no demasiadas capacidades, son muy diferentes entre sí. Los municipios barren, recogen los residuos, encienden las luces, controlan el tránsito, trabajan el ordenamiento territorial, llevan políticas de género, políticas de niñez para las adolescentes embarazadas, para las madres solteras, las políticas culturales, las políticas deportivas, los programas de vacunación. Tienen que llevar el catastro, es decir, es una organización, es un nivel de gobierno muy complejo de gestionar, porque no solo hace muchas cosas, muy diferentes entre sí, entonces la suma de capacidades que tiene que tener no es poco. Por eso, además, es aún más importante construir información que ayude a alinear las miradas y a construir de alguna manera en un sentido que oriente la agenda. Yo quería aclarar de cosas. Es cierto lo que vos decís, hay una tendencia y no se termina de abandonar esa tendencia. Cuando yo digo obras en el espacio urbano, no es solo, la obra pública es todo en realidad, cuando uno piensa en obra pública, pero sí hay una tendencia porque se ve, hay una tendencia al pavimento, al espacio verde, al cuneta, porque se ve, hay una tendencia y eso no se logra torcer. Eso no significa que no haya que pavimentar,
pero a veces se pavimenta y no se hace una mirada sobre la accesibilidad o la inclusión o lo incluido que puede estar un determinado barrio en una comunidad o en un territorio más global. Es decir, se pone el foco en la obra como obra, y cuando se le pregunta el resultado de su política de gobierno, te dicen, hice 37 cuadras de pavimento. Y ese no es el resultado. Totalmente. El resultado es, en todo caso, si tenía que hacer las 37 cuadras de pavimento, que es probable que sí, porque si no, a lo mejor esa gente vive en un barro que no puede salir nunca, eso es probable que sea prioritario. Lo más importante no es que hizo 37 cuadras de pavimento, el problema es que leemos al revés los indicadores. En realidad, lo que más rápido se tiene que decir a nivel de gobierno municipal es, en mi gobierno, en este gobierno, como lo quiera decir, 400 personas o 400 familias, no sé, dejaron de vivir en calles de tierra que se inundaban, que no podían salir, que no podían llegar a tomar el colectivo, y ahora sí pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque hice pavimento. Pero en realidad, el gobierno municipal muchas veces expresa su resultado en cemento. No, los resultados siempre se expresan en impacto de la política pública, y el impacto se ve en cantidad de personas beneficiadas con esa política. Entonces, mi resultado es, durante mi gestión se hizo un jardín de infantes, fantástico, pero ese no es el resultado. En realidad vos tenés que decir, en mi gestión se graduaron o terminaron 3 nuevas generaciones, no sé, 120 chicos, accedieron a sala de 3 años. Ese es el resultado, no la sala de jardín de infante. La sala de jardín de infante es parte de la estructura para garantizar el resultado de la política pública. Y el problema es que cuando construimos información o miramos los resultados de la gestión, los miramos desde el punto de vista de la estructura y no desde el punto de vista de los resultados. Y los ciudadanos nos juzgan por los resultados, nos juzgan por si ellos accedieron o no accedieron, por si el pavimento les llegó, por si tienen una vivienda más digna, por si tienen agua potable o por si su hijo pudo ir a una... El ciudadano nos mide por si accedió, por si esa política lo cubrió, por si esa política lo alcanzó. Así nos miden los ciudadanos, y los gobiernos que nos legitimamos vía el voto de los ciudadanos, lo medimos y los expresamos de otra manera. Entonces ahí hay una mirada que no logra encajar, porque el ciudadano nos mira de una manera y nosotros contamos los resultados de otros. Creo que es parte de eso lo que debe replantear este camino de construcción de información para la toma de decisión. Perfectamente explicado. Brillante definición. Quería agregar algo. Para ir cerrando, perdón, Rosana, para ir cerrando. Está Rodolfo. Ah, bueno, perdón. No, y voy a prender una luz. Y porque además porque hace 1h30, 1h40 que estamos también. Es igual que yo. Estamos robando tiempo a la Patricia. No, me paré a prender una luz. Hola. Perdón, Rodolfo, Roxana, breve, por favor, y después vamos a hablar. Sí. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias, Antonia. Bueno, Patricia, buenas tardes. Gracias por la charla, compañera. Nos conocemos hace mucho tiempo. Siempre has pasado por Luján en muchas oportunidades y siempre ha sido muy provechoso el aporte. Yo simplemente comentarte a título simplemente informativo, porque como bien dijo Antonio, ya se nos hace un poco más tarde, y también para los presentes, que desconozco cuántos son y no sé bien quiénes son todos los que están, pero con respecto a esto de aportar un poquito la cuestión científica a partir de datos y demás, comentarte y comentarle a los presentes que en esta gestión municipal actual en Luján, yo soy subdirector de tránsito, ¿sí? Pertenezco al área de la Secretaría de Protección Ciudadana, y desde el COM, todos sabemos de qué se trata el COM, se está llevando por primera vez estadística, ¿sí? Observatorio del delito, con lo cual se está teniendo en cuenta estos consejos de llevar estadística, no para inmiscuirnos en la pura estadística, sino para que esa estadística sea una herramienta de cómo mejorar la aplicación de los recursos económicos, por ejemplo. Y en el caso de tránsito estamos presentando en un proyecto de ordenanza, que no es un invento nuestro, sino que tiene que ver con programas de provincia y de nación,
para llevar adelante un observatorio accidentológico. Hoy decías que el día a día nos llevaba puesto en la gestión y que normalmente eso pasaba, y ni hablar con el tema de la pandemia. Pero más allá del día a día, la realidad es que hasta ahora, incluso hoy, por ahí vamos detrás de, por ejemplo, lo que es señalización vial, detrás de los reclamos vecinales o de lo que nos sugiere o nos pide el Consejo Deliberante, que bueno, en definitiva son todos reclamos de vecinos que van ingresando por distintas vías también. Bueno, hoy estamos armando el observatorio accidentológico para poner los carteles donde haya que ponerlos de acuerdo a la estadística, de acuerdo a la información de lo que va pasando realmente, ¿sí? Usando un poquito la ciencia, como vos bien nos aconsejabas. Y esto también hacia salud, porque los accidentes de tránsito obviamente repercuten en el hospital, claramente, y cómo inmiscuye a todas las áreas. Simplemente comentarte esto, de que estamos haciendo un poco esa tarea, seguramente falta mucho, y a lo mejor se está haciendo en un montón de secretarías también, lo desconozco, hablo de donde yo estoy. Nada, simplemente comentar eso, y gracias por la charla como siempre. Perdón, Patricia, es una aclaración. ¿Puedo? La palabra. Sí, Rosana, dale. Sí. En cuanto a estadísticas, vamos a recordar que hay una jefatura distrital. En cuanto a docentes, te hablo de la educación, y está el consejo escolar, que llevan los relevamientos de los alumnos y de cómo están las escuelas, su infraestructura y demás, de los alumnos que están participando vía internet. Tenés razón que hay alumnos que no han participado, no sé qué medidas se tomarán con ellos, pero no somos, estamos de Luján, no somos municipalizados, nuestra educación. Hay distritos que sí. O sea que el intendente en realidad no tiene tanta injerencia, no tenemos Secretaría de Educación. O sea que se lleva a través de una jefatura distrital, el consejo escolar, y intervienen en unas reuniones que se llaman OEGD, los gremios, cada mes, y ahí se dan todas las quejas o las cosas buenas que se han hecho, o las demandas. Eso quería aclarar. Las estadísticas las llevan ellos, de los alumnos, ¿no? que realmente en secundaria fue más trágico que en primaria. Gracias, Patricia, muy, muy amable. Gracias, a todos. Rosana. Marcelo Cabeza. Perdón. Bueno, muchas gracias, Patricia, realmente muy provechosa, muy claros los conceptos y una mirada muy cercana. Entiendo que decías que hace más de 20 años, algo así, que estás en estos trabajos de estudio, pero evidentemente con una aplicación. Surge de tus palabras una experiencia en algo que probablemente sea lo más difícil, como decía cierto general, respecto al hacer, que era mucho, digamos, más importante y también podemos decir más difícil que hablar y que prometer y que realizar muchas veces grandes proyectos en forma teórica, o donde mueren las palabras o donde comienza a ejecutarse un discurso y un pensamiento. Nosotros en este colectivo que llamamos Pensar Argentina, el grupo Transformar, que integro con los demás compañeros, en realidad el aporte que uno trata de hacer a veces es conectar, y creo que en este caso lo hemos logrado muy, muy bien, lo que es los grandes desarrollos teóricos, el pensamiento, las grandes banderas, los grandes objetivos, con el terreno concreto donde se aplican todas ellas o deben aplicarse. Y entonces lo que aparece como queja, en realidad, o crítica, bueno, es el instrumental básico, el instrumento básico que vos tenés y que todos tenemos para corregir, para mejorar, para plantear que allí donde está la necesidad está el derecho, y generalmente en déficit, y se acumulan y son muchos, pero bueno, está el espíritu militante que vos lo has representado también, y esa energía, esa polenta, hoy se ha contagiado seguramente, y bueno, todas las veces que podamos contar
con tu participación en este foro, en este lugar de encuentro, seremos gustosos. Y así que agradezco a Antonio, a todos los compañeros que han tenido la buena idea de convocarte. Y bueno, seguiremos trabajando en esto. Propongo el aplauso a los compañeros, que hablamos los micrófonos, si les parece. Hemos debatido más de 1 hora y media. Así que muchas gracias, Patricia, y lo que quieras agregar será bienvenido. Bravo, compañeros. Muchas gracias. Gracias. Gracias, nada más. Muchas gracias. Para mí fue un placer también estar con ustedes. Un buen momento, un muy buen momento. Bueno, me alegra que lo hayas pasado bien, todos nosotros también. Así Hasta es. el próximo encuentro de Pensar Argentina, compañeros. ¿Cómo no? Muchas gracias, como siempre. Gracias a todos, hasta la próxima. Chao, Antonio. Gran amigo. Patricia, gracias. Saludo a Ariel, que lo vi por ahí.